Hola, muy buenas tardes a todos. Qué alegría tenerlos a ustedes aquí. Ya nos encontramos en nuestro cuarto webinar dentro del seminario ¿Qué tan lejos queremos llegar con el búfalo? El día de hoy tenemos la oportunidad de dos grandes conferencistas que abordarán dos temas muy importantes para que generen ese crecimiento y desarrollo de la cadena productiva del búfalo en nuestro país. En primer lugar, tenemos el invitado Luis Alberto de la Cruz. Es médico veterinario y zootecnista, Master Science en Ciencias y doctor en Ciencias de la Salud. Es profesor del área de bienestar animal, calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal de la Universidad del Valle de México. Y seguido tendremos la oportunidad de escuchar a Andrés Felipe Pérez Rojo, quien es ingeniero agropecuario, también Master Science en salud y producción bovina en Colombia y un experto pues en la cadena de valor del búfalo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar en este momento y escucharnos. Asimismo, quisiera recordarles que al finalizar nuestro evento, los invitamos a contestar y responder una pequeña encuesta y formulario que nos permitirá generar y conocer cuáles son sus intereses de continuar con estas charlas y conferencias a futuro. Damos la bienvenida también a Alba Lucía Suárez, de nuestra Asociación Colombiana de Productores de Búfalos, para que también ella les pueda dar la bienvenida. Alba Lucía, buenas tardes. Doctora Heidi, muchas gracias. Buenas tardes también a ustedes, al doctor Javier, a Heidi, a Jonathan, que detrás de cámara nos está apoyando, a la Universidad de La Salle en Bogotá. Los más sinceros agradecimientos en nombre de Asobúfalos y todo el gremio bufalero, no solamente de Colombia, sino de América y el mundo, porque estas capacitaciones y estos intercambios de conocimiento que estamos generando están llegando a muchos rincones bufaleros del mundo. Eso es motivo de satisfacción y de reconocimiento al trabajo que estamos haciendo desde la asociación y desde esas alianzas que yo no me canso de celebrar y de valorar, como es la alianza que los gremios hacemos con las instituciones de investigación y académicas. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo y el respaldo de ustedes. Hemos hecho grandes cosas en el pasado y seguro que esta alianza, este fortalecimiento de esta alianza nos permitirá hacer muchas más cosas y labores de investigación para avanzar con el búfalo. Yo quiero resaltar en esta jornada, primero que todo, a nuestros vinculados institucionales que hacen posible que este gremio continúe activo y muy dinámico y les ayude a llevar todas estas conocimientos como es el ICA, como es BECOL, como es FINAGRO, como es el Banco Agrario y el respaldo que siempre hemos tenido de la gran entidad que nos rodea a todos, que es Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tengo también para contarles pues estos conferencistas de lujo que como todos los que nos han acompañado en estas jornadas, especialmente el día de hoy, nos va a acompañar Luis Alberto de la Cruz y con mucho cariño pues ya lo presentó la doctora Tatiana, pero sí es muy valioso y me siento muy agradecida y sobre todo muy orgullosa de poder traer al doctor Luis Alberto de la Cruz en esta oportunidad, porque él tocó las puertas de nuestro país, de nuestra asociación y de ustedes, los productores que nos están acompañando el día de hoy, para poder entrar a las fincas, a las bufaleras, para poder entrar a nuestros frigoríficos y poder investigar y hacer su tesis de maestría y de doctorado. Entonces, tenemos, si bien es cierto, un profesional de altísimo nivel de nuestro hermano país de México, también es producto nacional. Entonces, es motivo de orgullo para la asociación poder contar con Luis Alberto y con Andrés Felipe también sí que es producto nacional y de la asociación. Entonces, espero que aprovechen mucho este conocimiento. Muchas gracias a todos por estar conectados. Les recomiendo mucho la encuesta que dice la doctora Tatiana, porque a partir de la información que ustedes nos suministran en la encuesta, es como esta alianza Universidad La Salle y Asobúfalos va a generar acciones para llegar de una manera más efectiva a ustedes. Entonces les pido que con mucha seriedad y compromiso nos diligencien esa encuesta.
Entonces, adelante, espero que aprovechemos muy bien esta nueva jornada. Muchas gracias, Alma. Asimismo, también a través del chat que ustedes pueden tener ahí en la aplicación, pues pueden dirigir las preguntas a nuestros ponentes, las cuales responderemos al final de cada una de las ponencias, pero podemos ir abordando cada una de las preguntas. Entonces, sin más, pues le damos la palabra al doctor Luis Alberto Cruz de la Cruz. Bienvenido a la Universidad La Salle, Colombia, y pues es de usted la palabra. Muchísimas gracias. Hola a todos, buena tarde. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me te escuchan bien? escuchamos perfectamente. Sí, señor. Tuve hay problemas para activar mi cámara, entonces yo creo que, bueno, va a ser de esta manera. Bueno, antes de iniciar, me gustaría agradecer justamente la invitación que me hicieron por parte de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos, en especial a la doctora Alba Lucía Suárez, con quien pues tenemos una vinculación para mí muy especial, puesto que, como bien lo comentaba, fue de las primeras personas quien me abrió la oportunidad de conocer más sobre la especie cuando estaba desarrollando algunos de los estudios como parte de mi formación académica. Entonces, muchas gracias asimismo a todos los organizadores. Voy a iniciar, voy a comentarles sobre este tema, sobre el bienestar del búfalo en la formación y ruptura del vínculo madre-cría. Este es el contenido que vamos a tratar, el concepto de bienestar animal y su aplicación, la formación del vínculo madre-cría, revisaremos algunos aspectos generales del comportamiento materno y del bucerro, alteraciones en la formación del vínculo madre-cría, bienestar en la ruptura del vínculo madre-cría, tanto en sistemas de producción de leche como en sistemas de producción de carne, y algunas de las alternativas que se podrían implementar para reducir el estrés por efecto del destete, y bueno, finalmente concluir sobre el tema. ¿Qué es el bienestar animal? Existen muchos conceptos sobre el tema, no obstante, uno de los conceptos más, bueno, ampliamente aceptados es este, que fue hace algunos años, bueno, ya hace varios años, dado por el doctor Donald Bloom, quien menciona que el bienestar es el estado de un individuo en relación con sus intentos de hacer frente a su ambiente. Es decir, el bienestar animal es una ciencia que mide una característica o revisa una característica que puede ser potencialmente medible en un individuo en relación con los cambios que ocurren en el entorno. Se ha demostrado que existe una relación muy estrecha entre la exposición de un animal ante diferentes estímulos estresantes. A su vez, se sabe que el animal responde mediante mecanismos clásicos en respuesta a estos estímulos estresantes. No obstante, si estas respuestas generan en el animal un costo biológico por efecto de la habituación a un entorno, o bien la exposición a un estímulo se prolonga a través del tiempo, entonces el animal puede tener un impacto a nivel del bienestar animal. Aquí en esta diapositiva les muestro una revisión que recientemente se publicó, que si bien no tiene por objetivo definir el concepto de bienestar animal, más bien proporciona una guía práctica para medir el bienestar de forma sistemática. Anteriormente se hablaba sobre el concepto de las 5 libertades. Hoy en día ya no es un concepto que se utiliza por la mayoría de los científicos sobre el tema, porque tiene varias limitaciones. Generalmente las 5 libertades se enfocan en determinar o evitar las características o aspectos negativos en los sistemas de producción, pero de acuerdo con lo que se menciona aquí, que esto fue un concepto que se dio a conocer en 1994 aproximadamente, y aquí se habla que el bienestar animal podría estar relacionado con un equilibrio entre las emociones positivas y emociones negativas. Entonces, existen diferentes dominios que a su vez se relacionan y finalmente repercuten en el estado mental del animal. Para la aplicación práctica del bienestar animal es importante mencionar que el bienestar no es un término absoluto, más bien es un término relativo, el cual puede variar en la mayoría de los individuos, puede variar de positivo a negativo. En general se dice que el bienestar tiene una tendencia a ser negativo cuando existe un impacto importante a nivel fisiológico, a nivel conductual y a nivel emocional, además de alguna alteración a nivel del sistema inmune.
Entonces, es prácticamente imposible que un animal tenga un 100%, si se mide el estado de bienestar en un porcentaje que va de 0 a 100. Eso es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace es que en este sentido podemos tener un bienestar en un momento determinado con una tendencia hacia ser positivo o bien con una tendencia a ser negativo en algún momento determinado. Y todo esto se aplica en cualquier etapa del sistema de producción. Una de ellas es, en este caso, el momento en el que el animal nace. Entonces, la formación del vínculo madre-cría puede ser definida como una interacción mutua, afectiva y emocional que tiene una duración relativamente larga y es resistente a las separaciones temporales. Inmediatamente después del parto ocurre un proceso neurobiológico muy interesante en el cual la madre, a través de un proceso de aprendizaje rápido, aprende a discriminar algunas características importantes en la cría. Por otro lado, la cría a su vez, en este sentido, lo que hace es reconocer algunas características de la madre y como tal, el objetivo de la formación de este vínculo es incrementar la supervivencia de la cría y por lo tanto de la especie. Revisando de forma general, se sabe que para la formación de este proceso, de este vínculo madre-cría, existen tanto factores internos como factores externos que están involucrados en la formación de este vínculo. Todos estos cambios, principalmente hormonales, están relacionados con el proceso de parto, en donde hay un incremento de los niveles de algunas hormonas y disminución de algunas otras, y eso a su vez está relacionado con la activación de estructuras cerebrales que a su vez favorecen que este vínculo se forme. Asimismo, tenemos algunos otros factores externos que estos están más bien relacionados a la estimulación de sistemas sensoriales, en donde a través del olfato, de los sonidos, del aspecto visual, la madre refuerza este vínculo, ¿no?, que se forma dentro de las primeras horas después del parto. Dentro de la conducta materna, una de las conductas más importantes que la madre expresa después del proceso de parto es la placentofagia. Existen muchas teorías que pueden explicar el por qué una búfala inmediatamente después del parto ingiere la placenta y algunos de ellos mencionan que puede ser por la ingestión de nutrientes adicionales como minerales y proteínas. También puede ser asociada como mecanismo de defensa en contra de depredadores, pero una hipótesis interesante es que la placenta contiene un factor placentario potenciador de opioides, y esto es que podrían ayudar a disminuir el dolor de las madres después del parto. Otra de las conductas interesantes de la conducta materna es el amido de la cría. Se sabe que esta tiene un patrón muy bien definido, y es decir, que se inicia con la cabeza, continúa con el tronco y finalmente se centra en la estimulación de la región anogenital. Esto es porque principalmente lo realiza a nivel de la cabeza para eliminar las membranas fetales y pues mantener limpias las vías respiratorias superiores. Posteriormente se centra a nivel del tronco, cuya intención es estimular el sistema cardiorrespiratorio, pasa a nivel del abdomen, donde hay estimulación para la activación o el tránsito gastrointestinal, y finalmente se centra en la región anogenital, puesto que eso ayuda a la cría a acercarla, o que en este sentido es la cría ubique a la ubre y entonces ingiera calostro. En la mayoría de las especies se ha mencionado que existe un proceso de selectividad materna. En el caso del búfalo se ha encontrado, en el caso de las búfalas se ha encontrado o se ha descrito una conducta conocida como amamantamiento grupal o aloamamantamiento, y esto es que una madre permite que crías de otras madres se alimenten de ella. En los primeros estudios se mencionaba, o los primeros estudios que analizaban esta conducta decían que existe una correlación negativa entre las madres que expresan esta conducta con el crecimiento de los becerros. Entonces, que la leche que estaba destinada para las crías propias de una madre se distribuía a otros becerros, y eso ocasionaba que la cría propia tuviera un menor crecimiento. No obstante, algunos estudios más recientes indican que puede ser benéfica esta conducta, o sea, que lejos de verla como un problema, puede ser una oportunidad.
que se puede detectar a las madres que tienden a presentar esta conducta con mayor frecuencia y eso a su vez ayudar a la implementación de algunos sistemas de nodrizaje, ¿no? Por ejemplo, que a su vez están relacionadas con incrementar la supervivencia en la especie. Otra de las conductas importantes en este proceso de vinculación materna es la protección en contra de depredadores. Si bien este artículo que ustedes observan aquí no tiene nada que ver con la conducta materna, se ha demostrado que el búfalo como especie tiende a un menor índice de depredación. Esto es que las vacas tienen una mayor probabilidad, esto hasta 25 veces mayor probabilidad de ser depredados por grandes felinos en comparación con los búfalos. Y eso también es algo que tiene un efecto importante a nivel productivo, ¿no? Entonces, en el caso de la conducta materna, la protección es otro de los efectos que se pueden observar. Ahora hablando de la conducta del bucerro, bueno, se sabe, o este es uno de los principales artículos que hablan sobre ello. Hay algunos otros estudios previos realizados previamente en Brasil por la doctora Luciandra Toledo. Aquí en este estudio se menciona que una vez que el bucerro nace, más o menos pasa alrededor de 35 segundos en levantar la cabeza, posteriormente tarda alrededor de 46 minutos en ponerse de pie y desde el nacimiento hasta la ingestión de calostro, más o menos tarda alrededor de 134 minutos. Es decir, que después del parto, de forma natural en un bucerro que haya nacido a través de un proceso eutóxico, más o menos después de 12 horas el bucerro debería de ingerir calostro. Entonces, en este sentido, lo más importante en la conducta del bucerro es que tenga habilidad para habituarse al nuevo entorno y a su vez ingerir calostro lo más rápido posible. Los bucerros, como los terneros, son de las especies que se amamantan con menos frecuencia, pero también tienen los periodos de amamantamiento más largos. Esto es más o menos entre 3 a 10 veces por día, entre 6 y 12 minutos aproximadamente. Es muy importante que el bucerro ingiera calostro lo más rápido posible y esto es porque se sabe que o debido al tipo de placentación en búfalas, que en este caso es epitelio corial, quiere decir que la placenta no permite el paso de anticuerpos a través pues sí, del sistema sanguíneo en el caso de los fetos, lo cual hace que los bucerros al momento de nacer tengan una hipoagamaglobulinemia o bien nazcan prácticamente agamoglobulinémicos. Es decir, que tienen una baja concentración de inmunoglobulinas y por ello dependen completamente de la ingestión de calostro lo más rápido posible. Este es un estudio que se publicó este año y se menciona que en el caso de las búfalas, la mayor concentración de inmunoglobulinas se mantiene al momento del parto, pero hay una flexión a las 24 horas y esto va de forma paralela con la capacidad del bucerro para ingerir calostro. Entonces, más o menos se menciona que cuando existe una transferencia de inmunidad pasiva correcta, los bucerros dentro de las primeras 24 horas pueden mantener entre 20 y 25 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G. Pero también se ha demostrado que cuando las concentraciones son inferiores a 10 miligramos por mililitro después de 48 horas, ahí bajo esas condiciones estaríamos hablando de una falla de la transferencia de inmunidad pasiva, lo cual puede repercutir en los porcentajes de mortalidad de los bucerros. Es importante, si bien asegurarnos que el bucerro ingiera calostro, pero también es importante que el calostro, esto cuando se proporciona de manera artificial, que tenga buena calidad y para ello se pueden utilizar calostrómetros o bien refractómetros para tratar de determinar la calidad de calostro. Esto cuando se formen bancos de calostro. Se ha demostrado que suministrar el calostro a través de biberones es más benéfico en comparación de hacerlo a través de cubetas. Esto porque se ha demostrado que con el uso de biberones se favorece la conducta natural del bucerro de mamar, lo cual no ocurre con la ingestión o la proporción, perdón, de leche a través de baldes o cubetas. Otra de las conductas del bucerro es que después del parto los bucerros se mantienen de forma estática en el lugar en el que ocurrió el parto, mientras las madres se van a consumir alimento
y regresan ya sea en la mañana o en la tarde para alimentar a la cría. Generalmente los bucerros después de nacidos generalmente no vocalizan, si bien en el caso de las especies precociales la mayoría de los sistemas, tanto el sistema nervioso, el sistema muscular o cualquier tipo de sistema, se encuentran relativamente maduros, en esta especie se ha encontrado esta conducta y eso en algún momento podría repercutir en los sistemas de manejo, precisamente porque a veces puede ser complicado ubicar a la cría, precisamente porque se mantienen estáticas, ¿no? Entonces, para asegurar la supervivencia, ya dentro del proceso de manipulación de animales, podría resultar, pues, podría generar algún problema. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que hay en la vinculación de la madre y la cría? Bueno, hay diferentes prácticas o diferentes procesos que podrían inhibir el proceso de placentofagia. Y esto es que si los lugares en los que ocurre el parto se mantienen muy húmedos o hay una gran cantidad de lodo, entonces eso puede confundir el olor de la cría y a su vez puede causar en la madre rechazo por parte de la cría. La otra que se ha encontrado es que si en el lugar en el que ocurre el parto hay depredadores, o no sé, pueden ser perros, pueden ser buitres, pueden ser humanos, cuando no hay una interacción humano-animal positiva, eso también puede repercutir en la cantidad del tiempo que la madre destina hacia la cría, generando a su vez que dedique menos tiempo a la atención de la cría y dedique más tiempo a observar al depredador o tratar de proteger a esa cría. Por otro lado, la interferencia de otras madres, esto generalmente cuando los espacios son reducidos, ocurre que una vez que ocurre el parto, una madre extraña o una búfala extraña llega, comienza a establecer este proceso de vinculación materna, lo cual hace que esta madre que acaba de parir se aleje y bien, cuando esta búfala pare, se olvida de su cría, puesto que se favoreció este proceso de vinculación con una cría extraña. Eso también puede tener un impacto negativo. Por otro lado, la forma de la ubre también puede tener un efecto negativo, incluso relacionada con la falla de transferencia de inmunidad pasiva en los bucerros, y esto es que las ubres grandes, pendulosas, o bien que tienen que las búfalas tienen pezones distendidos, eso hace que dificulte que el bucerro ingiera calostro. Y entonces eso también se ha relacionado con falla de transferencia de inmunidad pasiva. Algunos otros problemas, distocia también tiene un efecto importante. Todos los partos difíciles podrían generar en los bucerros una disminución de su viabilidad. La baja condición corporal de la madre también es un efecto importante que afecta este proceso de vinculación. Y bueno, en general, estos procesos están relacionados con una baja tensión de la madre hacia las crías y por ende una disminución de la viabilidad de los bucerros. Ahora vamos a hablar del bienestar en el neonato. Este proceso de transición de la vida uterina hacia la vida extrauterina representa un riesgo importante de mortalidad. Todos los partos difíciles, como mencionábamos, puede tener algún impacto negativo en la vitalidad de los bucerros. De forma natural, los bucerros cursan por un proceso de hipoxia transitoria cuando atraviesan el canal del parto. Sin embargo, cuando ese proceso, que puede estar asociado a un proceso distóxico, eso puede causar en los bucerros acidosis, hipoxia e hipercapnia, lo cual genera que haya una depresión del sistema nervioso central, a su vez disminuyen los reflejos de los bucerros y por lo tanto se disminuye su viabilidad o esa capacidad de habituarse a su nuevo entorno. Por lo tanto, hay un incremento en los porcentajes de mortalidad. Esto no está tan estudiado en búfalos, está muy bien estudiado en la mayoría de las especies, pero aquí, por ejemplo, se mencionan algunos datos. El porcentaje de mortalidad dentro de los primeros días después del parto puede variar desde el 1% hasta el 34%. ¿De qué depende? De cómo haya ocurrido el parto o de qué tanta, de cuál haya sido el proceso de formación de vinculación, de vinculación materna. Para ello se pueden utilizar algunas escalas de vitalidad, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca, respiratoria, el tono muscular, el color de las mucosas, algunos reflejos relacionados con la estimulación a nivel de la nariz y, por ejemplo, se podría determinar que un bucerro con una vitalidad, con una calificación inferior a 7,
podríamos considerarlo como un bucerro con baja vitalidad. Entonces, este tipo de escalas de vitalidad nos pueden ayudar a tomar decisiones. Es decir, si alguno de los bucerros que atravesó un parto difícil se relaciona con una baja vitalidad, bueno, es muy importante brindar atención. En este caso, asegurarnos que ingiera calostro lo más rápido posible. Hay otras escalas de vitalidad que se pueden ajustar. No obstante, bueno, esta es otra de las herramientas que se pueden utilizar para evaluar o complementar o que pueden ayudar a complementar las escalas de vitalidad, por ejemplo, el uso de la termografía infrarroja, que si bien es una herramienta muy, muy interesante, es importante tomar en cuenta algunas de sus desventajas. Y una de ellas es que hay una gran variación de los resultados dependiendo de la ubicación anatómica en donde se tome la temperatura. Pero nos podría ayudar más o menos a determinar si hay algunos procesos de hipotermia y a su vez para tratar de implementar algunas estrategias que ayuden al neonato a mantener su temperatura corporal. Este es un estudio que se publicó hace algunos días, sí, se publicó este mes, en donde se obtienen los parámetros o nos dan los parámetros de diferentes variables sanguíneas que a su vez se relacionan con la escala de vitalidad y nos mencionan que la mayoría de los bucerros tienen la capacidad de poder restablecer estas alteraciones en el equilibrio ácido e intercambio gaseoso, equilibrio ácido y mineral, ácido base, equilibrio energético y mineral y a su vez el intercambio gaseoso dentro de las 12 a 24 horas. Esto hablando de procesos o de partos de procesos eutóxicos. Es muy importante porque les decía que en este caso, en esta especie, no se ha evaluado tan intensamente como muchas otras especies. Y entonces, afortunadamente, existe este estudio que se pueden utilizar para generar otras líneas de investigación para tratar de determinar qué es lo que sucede con los neonatos y justamente después de este proceso de parto. No obstante, les había mencionado las escalas de vitalidad, pero hay algunos estudios que se han realizado con ganado vacuno que mencionan que no todas las variables están asociadas a estos o están relacionadas en la determinación de los bucerros, perdón, de los terneros que presentan problemas de hipoxia severa. Por ejemplo, el lactato es uno de los indicadores que sí tiene relación directamente con el pH y con algunos otros indicadores. Algunos reflejos, como la retirada de la lengua o la fuerza del reflejo de succión, también podrían relacionarse con acidemia. La facilidad del parto se relaciona con la acidemia y el número de parto también está relacionado con la acidemia. Esto es, que estos indicadores nos pueden ayudar a tomar o a implementar estas medidas que les comentaba para tratar de ayudar al bucerro en caso de que sea necesario. Entonces, la evaluación de estos indicadores podría ser algo que se puede implementar de forma rutinaria, especialmente en aquellos neonatos productos de los partos difíciles. Ahora, ¿qué relación hay entre el bienestar y la ruptura del vínculo madre-cría? Bueno, este vínculo más o menos se mantiene en un periodo de un año aproximadamente. Es un proceso natural que ocurre de forma paulatina en el cual la cría debe lograr independencia de la madre como fuente de alimento esencial y a su vez esa menor dependencia de forma nutricional hace que ocurra un proceso de separación social entre la madre y la cría. Este proceso más o menos empieza desde los 7 meses, en el caso del ganado vacuno destinado a la producción de carne, y culmina más o menos alrededor de los 12 meses. No obstante, ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los sistemas de producción, este proceso de destete se realiza de forma abrupta y en muchas ocasiones se realiza antes de que ocurra el destete natural. Esto en animales destinados a la producción de carne. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que por efecto del destete, cuando las crías son separadas de forma inmediata después del parto, no se genera ningún proceso de estrés. Esto en el caso de las crías.
y eso a su vez se relaciona o no se ha relacionado con una alteración en los niveles de inmunidad en los bucerros. No obstante, en este tipo de sistemas, una incorrecta estrategia de alimentación de los bucerros podría estar relacionada con una restricción en el consumo de nutrientes y a su vez hay algunos autores que señalan que el porcentaje de mortalidad dentro de los primeros 3 meses después del nacimiento puede elevarse hasta el 84%, especialmente cuando no se tiene una correcta estrategia en las primeras etapas después del nacimiento, principalmente asociados a la disminución del consumo de calostro. En el caso de las madres, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, que cuando se da la separación temprana, las madres se tornan con un comportamiento, un temperamento más nervioso, incluso agresivo. Eh, si nosotros revisamos o hacemos una comparación con las vacas, a nivel fisiológico, entre vacas y búfalas u otras especies, existen diferencias anatómicas interesantes. Y esto es que en el caso de las búfalas, aproximadamente un 95% de la leche que se produce proviene de la secreción a nivel de los alvéolos. Esto es que requieren de estímulos para favorecer la eyección de leche. Entonces, la presencia de la cría, el amamantamiento de la cría, el olfato principalmente, podría ayudar a establecer esta estimulación neuroendocrina, la cual culmina con la eyección de leche. ¿Qué sucede con aquellas búfalas que son separadas dentro de los primeros días después del parto? Que de forma natural hay algunas búfalas, esto es entre un 10 y un 25% de las búfalas que no se habitúan a ese proceso de separación. Entonces, en estos animales se presentan muchos problemas de disminución de la producción de leche, eso a su vez se relaciona con un incremento de la leche residual y como consecuencia hay un incremento en la incidencia de mastitis. Entonces, esto es lo que ocurre principalmente con las madres. Hay algunos autores, por ejemplo, el doctor Couto, menciona que se pueden aplicar algunas estrategias, como por ejemplo la transferencia de estímulos. Si nosotros revisamos el proceso de vinculación materno, sabemos que un bucerro busca a su madre, puesto que le proporciona de todo lo necesario para su supervivencia. Pero también se ha demostrado que la madre busca a la cría, y esto es porque las búfalas sienten alivio después del vaciado de la ubre. Es algo que está proporcionado por la cría. Entonces, lo que menciona el doctor Couto es que se pueden aplicar una transferencia de estímulos, es decir, que la cría se puede utilizar como un estímulo primario, pero posteriormente el alivio que puede recibir la madre puede ser proporcionado por las pezoneras, en este caso en los sistemas de ordeño mecánico. Entonces, eso se ha demostrado que puede tener o que puede facilitar las rutinas de ordeño sin bucerro. Entonces, son parte de las estrategias que se pueden implementar. En este caso, este es un estudio muy interesante, también es un estudio relativamente reciente, en el que se probó el uso de un ternero ficticio, un bucerro ficticio. Entonces, una vez que ocurrió el parto, los investigadores hicieron un maniquí con madera. A ese maniquí le pusieron algunos residuos de paja, lo forraron con terciopelo de color negro y a ese maniquí le colocaron las membranas fetales inmediatamente después del parto. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que en comparación con los bucerros que fueron destetados inmediatamente después del parto, encontraron un menor tiempo de eyección de leche, una mayor producción de leche en comparación con aquellos que fueron destetados inmediatamente después del parto, una mayor tasa de flujo de leche y un temperamento más tranquilo en las madres en comparación con aquellas que fueron destetadas al momento del parto. Asimismo, se encontró que las madres presentaron menor cantidad de cortisol a nivel plasmático, entonces eso podría abrir una oportunidad especialmente para la implementación de ordeños sin bucerro, ¿sí? Que probablemente pueda dificultar la identificación de la cría o pueda prolongar las prácticas de ordeño. Entonces, esta podría ser alguna de las estrategias que se podrían implementar. Desde luego, probablemente no para todos los animales, pero sí para algunos animales que, por ejemplo,
no sé, la cría haya muerto al momento del parto, y para evitar perder la lactancia se podría implementar alguna de estas estrategias. En el caso de los bucerros, se ha encontrado que uno de los principales problemas de bienestar es que aquellos que son separados de forma temprana de las madres presentan una alta incidencia o una alta frecuencia de comportamientos de succión cruzada. En este caso, los neonatos o los bucerros de forma innata están adaptados, digamos, para succionar o para alimentarse durante 10 minutos. Sin embargo, cuando la leche especialmente se proporciona en cubetas o en baldes, pueden ingerir la leche dentro de los primeros 3 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen 7 minutos restantes para seguir succionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de estas conductas que son naturales son redirigidas hacia las instalaciones y hacia compañeros de su mismo grupo. El problema de esto es que, si bien esto representa una conducta inadecuada, se pueden generar problemas de salud. Si este tipo de conductas se redirigen hacia las instalaciones, entonces se pueden adquirir agentes patógenos del ambiente y entonces podría incrementarse la presencia de enfermedades. Y por otro lado, que este tipo de comportamientos podrían generar lesiones severas, presencia de abscesos en los bucerros, los cuales reciben este tipo de conductas, ¿no? que son dadas por esa alteración o esa disminución en el proceso de alimentación, ¿no? En donde no se le proporciona al bucerro amamantarse. Y les decía que estos problemas principalmente se han encontrado en aquellos bucerros que son alimentados mediante el uso de cubetas. Hay algunos otros autores que mencionan que se podrían, que para evitar estas conductas se pueden colocar una especie de bozales inmediatamente después de la alimentación. Eso ha disminuido, eso disminuye este tipo de conductas, pero también se tendría que evaluar qué efecto negativo podría tener el uso de un bozal, específicamente en la fisiología de este animal o en su comportamiento, y tratar de determinar si es una estrategia que puede ser adecuada o no. Otra de las estrategias que se implementan es simplemente amarrar al bucerro inmediatamente después de alimentarlo, pero digamos que lo que más ha funcionado es que la alimentación sea proporcionada mediante biberones o bien mediante algunos dispositivos que tengan una especie no sé, una especie de chupón para que el bucerro succione y invierta más tiempo. También se puede trabajar algún ambiente enriquecido, quizá proporcionar algún cepillo, por ejemplo, como estos que se utilizan en las búfalas. Posiblemente este ambiente enriquecido podría disminuir la presencia de este tipo de conductas. Ahora vamos a hablar de los problemas de bienestar en los sistemas de producción de carne. Se ha demostrado que los bucerros o cualquier animal, en este caso de la mayoría de los estudios que se muestran aquí, son realizados con ganado de carne. Y se ha encontrado que los bucerros, aun cuando ya no es tan importante para ellos la alimentación mediante la leche, son animales que aún mantienen esa vinculación con la madre. Entonces, se ha demostrado que la ruptura de ese vínculo en estos sistemas de producción de madre-cría, donde la cría inmediatamente después del parto, se mantiene en contacto permanente con la madre hasta el momento que ocurre el destete. Bueno, se ha encontrado que si bien la edad a la cual se realiza el destete es muy cercana a la edad natural, de cualquier manera ocurre un proceso de una respuesta negativa principalmente asociada a esa ruptura o esa separación. Se ha mencionado que la compañía de la madre va más allá de solo la obtención de leche, que la compañía de la madre brinda confort emocional, entonces eso hace que en el momento que se rompa esta vinculación, bueno, se generen diferentes efectos que podrían a su vez causar efectos fisiológicos, metabólicos y conductuales. Pero también se ha señalado que esta respuesta al estrés puede ser más intensa o puede ser negativa cuando existe reagrupación social, cuando existe la exposición a ambientes novedosos, cuando hay un cambio abrupto en la dieta, cuando los bucerros se transportan, cuando existe ayuno. Es decir,
que si bien este proceso es estresante, cuando se combina con otras de las prácticas de rutina en la unidad de producción, pueden generar aún más problemas de bienestar. El problema de todo ello es que existen, no me voy a detener a explicar específicamente qué es lo que sucede, pero como pueden observar, existen diversos cambios que a su vez repercuten a nivel fisiológico, pero también están relacionados con efectos a largo plazo. Es decir, si un animal se somete a un estímulo estresante como es el estrés, podría tener una disminución de los niveles de inmunidad y eso a su vez causar una mayor susceptibilidad a diferentes agentes, incrementando los porcentajes de mortalidad solo por esta etapa, o bien un crecimiento restringido inmediatamente después del destete. Entonces, ¿cuáles son algunas de las alternativas que se han implementado? Bueno, previamente en ganado de carne se ha observado que el destete paulatino puede tener un efecto, pues puede ayudar a atenuar las respuestas al estrés por efecto de la separación. Y existen dos principales técnicas que se pueden implementar. Una de ellas es la separación entre una madre y una cría mediante el uso de una cerca lineal. Esto es que esta práctica se puede aplicar 7 días antes de la separación final. La intención es que la cría, mientras ocurre este proceso de restricción, a la ubre de la madre, aún sigue manteniendo contacto visual, contacto auditivo, pero no contacto físico. Otra de las estrategias es el uso de dispositivos nasales, los cuales pueden ser colocados de igual manera alrededor de 7 días antes de la separación final. Y aquí tanto madres como crías pueden tener contacto eh, visual, auditivo, táctil, pero se restringe el amamantamiento. Entonces, lo que se hace a través de la implementación de estos destetes paulatinos es separar ambos procesos, tanto la separación de la madre como la restricción de la alimentación, a través del tiempo. Y eso se ha demostrado que podría tener un impacto positivo a nivel de bienestar, puesto que podría atenuar estas respuestas al estrés. ¿Qué es lo que se ha encontrado en el caso de búfalos? Bueno, este es un estudio que se publicó el año pasado y se probó el uso o la implementación de esta línea de cerca, esta cerca lineal, perdón, y se observó que las búfalas presentaban, o aquellas que fueron separadas mediante este tipo de barreras físicas en comparación con el destete abrupto, se encontró que estas búfalas presentaban una mayor producción, esto es 5.4 contra 4.7 kilogramos de leche. Asimismo, se observó que los becerros presentaban un mejor comportamiento productivo. Esto es que en el caso del peso al destete, tenían o pesaban más aquellos becerros, tanto al destete como a los 6 meses, aquellos becerros que fueron separados mediante esta línea o mediante esta cerca lineal presentaron un mayor peso. En el caso de los búfalos destinados a la producción de carne, bueno, este es un estudio que realizamos hace un par de años, en donde hicimos la implementación de estas mismas alternativas que ya existen y que se han probado para ganado de carne, pero en búfalos. Formamos 4 grupos, aquellos búfalos que se mantuvieron en contacto con la madre como grupo control, aquellos que fueron separados de forma abrupta en un momento determinado, y a su vez incluimos un grupo de becerros a los que les colocamos dispositivos nasales 7 días antes de la separación final y aquellos becerros separados mediante una cerca. Aquí como se puede observar, los becerros se encuentran del lado izquierdo y las madres del lado derecho. En este estudio evaluamos diferentes indicadores fisiológicos, conductuales y cambios agudos en el peso. En este sentido, encontramos que el uso de una cerca genera cambios en los becerros inmediatamente después de la separación, pero a medida que pasaba el tiempo, estas alteraciones iban disminuyendo, de tal manera que al día 0, cuando la separación de la madre fue realizada por completo, ya no se observaron cambios, a diferencia de lo que ocurrió con aquellos que fueron separados de forma remota
y aquellos que fueron separados, perdón, a los que se les colocaron los dispositivos nasales, los cuales sí presentaron ligeros cambios, principalmente algunos relacionados con incremento en la temperatura corporal, pero en el caso de aquellos bucerros separados de forma abrupta, presentaron un incremento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa se mantuvieron desde el día 0 hasta el día 3 postdestete, asimismo la temperatura rectal, lo cual indica que la separación abrupta puede tener un impacto importante a nivel fisiológico. Esto como similar a lo que se ha observado en el ganado vacuno. En el caso de los niveles de cortisol, esta es otra parte del mismo estudio, encontramos que aquellos animales destetados de forma abrupta presentaron altos niveles de cortisol desde el día 0 hasta el día 3, que fue el tiempo en el que hicimos la evaluación. En el caso de aquellos bucerros que fueron separados mediante una cerca lineal, esto era lo que observábamos principalmente. Bueno, observábamos que inmediatamente después de la separación, los bucerros comenzaban con incremento en las vocalizaciones, pero a medida que el tiempo pasaba, estas vocalizaciones iban disminuyendo. Entonces, dentro de algunas de las conductas que nosotros evaluamos, encontramos que hubo una disminución de la conducta de pastoreo y de la conducta de rumia, pero cuando ocurrió el proceso de separación definitiva de la madre, es decir, al día 0, aquellos que fueron separados de forma abrupta fueron quienes disminuyeron su porcentaje de pastoreo en aproximadamente un 50%, y esta conducta se mantuvo desde el día 0 hasta el día 3. Lo mismo ocurrió con la rumia. En el caso de aquellos destetados mediante dispositivos nasales, se observó que sí presentaron una disminución, pero poco a poco incrementaron su consumo de alimento y a su vez la frecuencia de rumia. Asimismo, se observaron las vocalizaciones, principalmente se observó una alta frecuencia de vocalizaciones en los primeros días después de la separación de la madre mediante una cerca, pero después de la separación definitiva, aquellos destetados mediante los dispositivos nasales mostraron una mayor frecuencia de vocalización, incluso más alta en comparación con aquellos bucerros destetados de forma abrupta. Y en el caso de la conducta de paseo, que está relacionada con la locomoción, se encontró un incremento de esta conducta en aquellos bucerros separados, a los que se les colocaron los dispositivos nasales. Entonces, lo cual indica que sí tiene un efecto inmediatamente después de la separación final de la madre. Bueno, ya para concluir, encontramos que en el caso de aquellos animales a los que se les colocaron los dispositivos nasales, se observaron lesiones de diferente grado. Lo mismo se ha encontrado en vacunos de carne. Más o menos nosotros encontramos que un 60% de los bucerros mostraron este tipo de lesiones, y a su vez también encontramos que este grupo de animales fueron los que presentaron una alta frecuencia de vocalizaciones. Entonces eso probablemente no sea o podría ser cuestionable desde el punto de vista de bienestar animal. Entonces, ya para concluir, la formación del vínculo madre-cría incrementa la supervivencia de los neonatos. El conocimiento de la conducta natural de los búfalos puede ayudar a implementar estrategias para favorecer las rutinas de ordeño en los sistemas de producción, esto con la intención de disminuir el uso de oxitocina exógena, o bien para actuar de forma oportuna al detectar problemas de bienestar en los neonatos. Al parecer, el uso de una cerca lineal puede ayudar a mejorar el comportamiento productivo en los búfalos destinados a la producción de leche, pero también en aquellos destinados a la producción de carne. Lo que les mencionaba, que los dispositivos nasales podrían ser cuestionables o su uso podría ser cuestionable. Y finalmente es importante saber qué es lo que sucede en estos animales destetados a largo plazo. Como ven, en esta especie aún se requieren muchos estudios y bueno, se tendría que trabajar sobre todo ello. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis, por tan interesante conferencia. Invito a todas las personas que tengan preguntas
a hacerlas en el módulo de preguntas y pues yo estaré dispuesto a transmitirlas a doctor Luis. Doctor Luis, tenemos en este momento una preguntita. Sí. Me dice, en el estudio que realizó, ¿qué tan común fue la presencia de diarrea en los terrenos por efecto de los diferentes sistemas de separación implementados? Fue algo, bueno, no fue algo que nosotros consideramos dentro de las mediciones, porque estos animales se mantenían en potreros de 4 o 5 hectáreas aproximadamente. Entonces fue algo complicado o resultó algo complicado hacer una medición. Al inicio sí consideramos hacer una evaluación de las heces a través de una escala subjetiva, pero a final de cuentas no pudimos implementarla, entonces se retiró esta variable del estudio, entonces no lo medimos. Lo que sí medimos fue la frecuencia del comportamiento de eliminación, no de diarrea, sino de eliminación, es decir, orinar o defecar, eso sí lo incluimos dentro del estudio, y se observó de forma general que todos los animales que fueron destetados sí incrementaron esta frecuencia de esta conducta de eliminación, pero a ese nivel no lo logramos. Ok, muchísimas gracias. Tengo otra preguntita y es, ¿existió un fecato del peso en sus estudios? No, tampoco encontramos una asociación. Nosotros solo evaluamos los cambios de peso al día 3 después de la separación y hasta ese momento no encontramos cambios en relación con el peso. Quizá un estudio en el que se dé un seguimiento a un mayor periodo, creo que podría ayudarnos a detectar qué es lo que pasa en esos animales a largo plazo, que en este sentido es parte de las variables más importantes. Pero a los 3 días, es decir, cambios agudos en el peso, no encontramos. Ok, dicen que qué interesante estudio. ¿Y algún ternero enfermó? No encontramos ningún animal enfermo. Sí, otra vez, yo creo que en este tipo de estudios, creo que hace falta la evaluación a largo plazo. Entonces, es posible que a los 3 días era muy complicado que nosotros encontráramos presencia de animales enfermos, pero quizá en un estudio a largo plazo sí podría ser muy importante. Ok, muchísimas gracias, doctor Luis. Y para todos los asistentes que tengan más preguntas, vamos a hacérselas llegar al doctor Luis, dado que tenemos pues ya el tiempo muy limitado. Muchísimas gracias, doctor Luis, por la presentación. Muchísimas gracias. Alba, Doctor Javier y todos. Doctor Luis, muchas felicitaciones. La verdad es que es la oportunidad invaluable que tenemos de conocer un poco más el manejo del búfalo. Seguro que nos dio información valiosísima para poder ajustar los sistemas productivos. Entonces, yo quiero de todas maneras comentarle a todos los participantes, los que están vinculados, asimismo los bufaleros de América, que pues la disposición incondicional del doctor Luis para todo lo relacionado con este tema de bienestar animal del búfalo y han sido unos aportes muy valiosos para que los aprovechemos todos. Muchas gracias, doctor Luis. No, gracias por la invitación. Bueno, ahora pues creo que sobran las presentaciones y el anuncio de nuestro siguiente conferencista, pero para nosotros es muy valioso saber que Azobúfalos cuenta con un experto de la talla de Andrés Felipe Pérez, quien
quien se ha fortalecido profesionalmente de la mano del búfalo y de la mano de sistemas productivos bufalinos de mucho reconocimiento en el país, con infinidad de dificultades y en el día a día también aprendiendo de la mano del búfalo, fortaleciendo la formación académica y de la mano de los investigadores. Estamos en este momento enfrentándonos a una etapa muy importante en el sistema bufalino, que es los partos, la apertura de salas de ordeño, y un reto muy importante como es la tecnificación del sistema productivo bufalino. Hemos querido invitar entonces al ingeniero Andrés Felipe Pérez, quien está adelantando en la Hacienda Cuba un proceso de tecnificación, de industrialización del sistema productivo de la cría del búfalo y del ordeño, para que nos cuente qué tanto ha aprendido en esta transición, qué tanto ha sufrido, y sobre todo el juicio experto de alguien que ha pasado por ese recorrido, para que quienes vayan a emprender esta labor pues tengan en cuenta esas dificultades y les salgan adelante y no cometan los errores de pronto que seguramente se cometieron, porque es la manera como uno aprende, pero sobre todo que vayamos mucho más a la fija con los nuevos procesos industriales que vamos a emprender con el búfalo. Andrés Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, cuéntenos todo para poder tomar nota y aprender y hacerlo mucho más seguros en los sistemas productivos que están arrancando en este momento. Bueno, muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de La Salle y a la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos por la confianza siempre pues, que depositan en uno para estos encuentros. Como les menciona la doctora, bueno, primero pues como darle agradecimiento a todos los amigos y compañeros de esta actividad que siempre pues se proporcionan y vamos como avanzando en evaluaciones y en conceptos y en compartir y en tratar como de tener todos los días un poco más de información para poder seguir avanzando y de eso se trata, de compartir. Bueno, entonces hoy vamos a hablar básicamente de los puntos críticos de la transición del ordeño manual al ordeño mecánico. Los temas de los que puntualizaremos hoy básicamente son las particularidades de la labor de la búfala, porque y cómo debemos cuidar nuestras futuras productoras, hablando de los vientres a futuro, o de los animales de reemplazo, las hembras de reemplazo, qué es el ordeño y qué alternativas tenemos, una premisa y es la decisión neurálgica, cómo y por qué pasar del manual al mecánico. Esto pues todos los días dentro de la producción, la gente todos los días trata de tener más altos rendimientos, de hacer de pronto un poco más sencilla la operación. Entonces esto es una decisión muy neurálgica, sobre todo en este momento donde en esta época del año, como todos sabemos, va aumentando el volumen de partos. Un tema muy neurálgico como es el proceso del avance y la transición del ordeño manual al ordeño mecánico. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para una buena rutina de ordeño y el diseño de la misma? Y algo muy importante y es la gestión de la información, y veremos también muy resumido el tema de costos en la operación. Bueno, entonces empecemos. En el tema de las particularidades de la especie bufalina, hablando específicamente del tema labure, hay unas características importantes, y es que siempre cuando uno va a las fincas, los ordeñadores le dicen a uno, hombre, no, es que para ordeñar una búfala hay que hacer mucha fuerza, o a uno a los ordeños y ven los ordeñadores con las muñecas con vendas, porque de pronto están nuevos y pasaron de un ordeño de vacuno a un ordeño de búfalas, y teóricamente encuentra uno que sí hay que hacer más presión para poder ordeñar una búfala. Se dice que hay que hacer 3 veces más presión que para ordeñar una vaca, y eso es debido a que la longitud del canal del pezón en búfalas es mucho más larga.
El doctor Santos Tomás, un hindú, hacia el año 2002, hizo esta evaluación y encontró que las búfalas tienen una longitud del canal del pezón de 1.9 a 5.5 centímetros de largo, mientras que en las vacas es de 0.5 a 1.3 centímetros. Entonces esto hace que haya una mayor facilidad para ordeñar vacas que para ordeñar búfalas, y también a que haya una mayor predisposición en vacas a sufrir otro tipo de patologías como la mastitis, ¿cierto? Esta también es una condición fisiológica que aumenta esa predisposición. Otra particularidad importante es el área y fracción de la cisterna, de la ubre. En búfalas las cisternas son más pequeñas, alrededor de 48 centímetros cuadrados, mientras en las vacas llegan hasta 120, 140 centímetros cuadrados. Es decir, que la fracción de cisterna en búfalas es del 3 al 6%, mientras que en las vacas es del 25 al 50%. Esto lo realizó también el doctor Tomás, pero ya sobre el año 2004. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque tanto para ordeño manual como para ordeño mecánico, estas particularidades en la ubre de la búfala son determinantes y condicionantes, hablando en términos de sanidad y de productividad, que se resumen básicamente en una mayor o menor economía. Y a lo largo de la charla vamos a ir viendo por qué. Bueno, ¿por qué debemos cuidar nuestras futuras productoras? Básicamente, pues siempre hemos hablado de los manejos del preparto y en la buena condición que deben parir o deben llegar nuestras búfalas al momento del parto, para que su recuperación sea mucho más rápida y esté mejor dispuesta a una mayor producción y a una involución uterina mucho más rápida. Usted me van a decir, pero Felipe está loco. ¿Por qué nos va a hablar del semen sexado? Sí. La programación de nuestras hembras debe tener un buen reproductor y un buen semen, ojalá sexado. ¿Por qué? Normalmente encuentra uno que los bufalistas no se preocupan mucho por cuidar las líneas maternas. Y si queremos mejores producciones, aparte de tener un muy buen toro, debemos programar muy bien nuestras búfalas. Básicamente, ¿por qué? Porque si nos ponemos a analizar nuestras bases de datos, encontramos que algunas búfalas tienden a parir más machos que hembras. Y con el tiempo, por las exigencias de los programas, de los sistemas, las mortalidades que se manejan, los accidentes que se puedan generar en las explotaciones, esos vientres sobresalientes de nuestros hatos se van quedando sin descendencia en nuestras fincas. Y por eso la invitación es a buscar alternativas que nos permitan cuidar esas líneas maternas, porque es la única forma que tenemos de potenciar la productividad de nuestro hato. Y hoy más que nunca tenemos más alternativas que hace 8 o hace 10 años. Hoy en el mercado encontramos semen sexado a muy buenos costos, con muy buenas evaluaciones, con muy buena información. Entonces es una herramienta que debemos desde ya pensar y sensibilizarnos en implementar en nuestros hatos para precisamente lograr tener una mayor productividad y aumentar el número de vientres productivos en nuestro hato. Entonces, eso es un tema que tenemos que revisar. Otro tema muy importante y del que muy poco los productores conocemos es el tema de la mamogénesis fetal. ¿Pero qué es eso? Eso básicamente se da cuando ya hay una diferenciación fetal y se conoce. Esa mamogénesis fetal comienza entre las 18 y 19 semanas de vida intrauterina, y básicamente lo que pasa ahí es que se empiezan a reconocer unos brotes mamarios epidérmicos que llegan hasta la mesénquima celular, y estos brotes se ubican básicamente en una región llamada la línea de la leche. Entonces, miren, aquí se va dando ese desarrollo y empieza desde las 18 o 19 semanas. Por eso es tan importante cuidar bien nuestras hembras. Miren desde dónde comienza el problema. Luego pasamos a una mamogénesis neonatal, que esta se da inmediatamente después del nacimiento, donde la glándula crece en forma isométrica, es decir,
proporcional al cuerpo, y luego cuando se acerca a la puerta inicia un crecimiento alométrico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un crecimiento de los órganos diferenciado contra el tamaño o desarrollo del cuerpo. Entonces, cuando uno va a fincas y encuentra que estamos destetando animales de 120, 140 kilos, y si a eso nos ponemos a revisar registros, y es una hija de una búfala extremadamente productiva, ¿qué pasó? Perdimos una hembra que iba a ser un excelente reemplazo en el acto. ¿Por qué? Por un mal cuidado, que muy posiblemente empezó con un mal parto. ¿A qué me refiero con eso? Si la búfala pare en muy baja condición corporal, ya ese desarrollo de ese feto se va a ver afectado. Ya son crías que nacen de poco desarrollo, por ende, al destete van a ser mucho menor, y si a eso le sumamos que no hay un buen manejo o cuidado de esa cría durante el desarrollo del ordeño, entonces miren en todo lo que puede desencadenar, ¿cierto? Por eso es muy importante el tener información de relevancia en el acto, no llenarnos de información, porque la información no la debemos tomar si no la vamos a analizar. Y la información que necesitamos en el acto son muy pocos datos con los cuales podemos avanzar mucho. Entonces, lo importante es tomar información, pero información de calidad, y analizar esa información. Como que, en el caso de las bubillas, peso salentore, peso al nacimiento, peso al destete, y solo con esos datos vamos a poder garantizar unas buenas correcciones y una buena selección de esos vientres a futuro. Adicionalmente a esto, pues lógicamente debemos llevar unos controles de pesajes de leche, no deben ser diarios, con que hagamos mínimo uno cada 15 días o uno al mes, podemos modelar las curvas de producción o las curvas de lactancia, y en base a eso, pues hacer unas buenas selecciones sumadas a los parámetros de desarrollo. Entonces es muy importante también en la premisa de la crianza de nuestras becerras tener en cuenta que en los primeros 3 meses fijamos casi que el 75% del potencial genético y productivo de esa hembra. Por eso es muy importante que en estos primeros estadios le demos un muy buen manejo a la parte nutricional de la becerra. Cuidar y respetar de que en el ordeño se le brinde un cuarto diario para que haya un adecuado desarrollo. En lo posible también suministrar otro tipo de suplemento que vaya favoreciendo ese rumen, de modo que le permita tener a esa ternera mejores garantías de desarrollo, y ya ustedes vieron por qué. Bueno, ¿qué es el ordeño y qué alternativas hay? Pues básicamente, pues todos sabemos que ordeñar es extraer la totalidad de la leche que se produce en la glándula mamaria de un mamífero. En su mayoría de veces se habla de la vaca, en este caso estamos hablando de la búfala, de manera que ésta no sufra ningún daño y que la leche que se obtiene posea una excelente calidad e higiene. Entonces existen básicamente 2 formas de realizarlo. Como ustedes saben, pues hay ordeño manual, hay ordeño mecánico. Entre el ordeño mecánico pues tenemos diferentes tipos, como el tándem, la espina de pescado y el flat bar o paralelo. Entonces vamos a hablar inicialmente del ordeño manual. Entonces básicamente en el ordeño manual en Colombia manejamos 2 tipos, lo que es en un puesto de ordeño y cuando están sueltas en el corral, como esta. Entonces, no se asusten con estos datos. Esta es la realidad en Colombia. Un rendimiento por hora operario entre 7 y 10 búfalas en un ordeño manual compuesto. Búfalas sueltas en corral, el rendimiento por hora está entre 4 a 6 búfalas. Pero ¿cómo así? ¿De dónde salen esos datos? Bueno, enseguida les vamos a, es que me adelanto, pero básicamente ¿de dónde salen esos datos? Esos datos salen de que normalmente para ordeñar alrededor de 200 búfalas se necesitan entre 4 o 5 ordeñadores. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 200 búfalas las ordeñan 4 personas, o sea, se ordeñan 50 búfalas, y esas 200 búfalas se demoran 8 horas al día para ordeñarlas, claro, incluyendo el tiempo de almuerzo y el tiempo de la media mañana del ordeñador, y eso sumado pues también el tiempo de aseo en la sala y todo este tipo de cosas. Si dividimos eso, esas 50 búfalas divididas en 8 horas,
se están ordeñando más o menos 6 o 7 búfalos. Entonces, de ahí sale ese dato, para que ustedes revisen internamente sus procedimientos, sus protocolos y ver de qué forma pueden optimizar. Pero ese es el tiempo que nos tardamos en ordeñar alrededor de 200 búfalas entre 4 y 5 personas, y ese es el rendimiento por persona hora. Ya dependiendo de la producción, puede ir que por operario pueden sacar entre 80 y 120 litros al día. Más o menos se está moviendo en ese rango. Dentro del ordeño manual, pues hay de todos tipos de ordeño. Mire, por ejemplo, acá, pues hay un sistema de agua en el que va en el techo, donde la búfala se para y quiere que la ordeñen, ahí se planta, entonces el ordeñador se sienta, saca su yodo, su papel, lava seca pues la búfala después de haberle lavado la ubre, realizan procesos de evaluación de California Mastitis Test quincenal. Entonces, no porque sea un ordeño manual quiere decir que es sinónimo de suciedad o de un procedimiento mal hecho, no. Que también encontramos procesos mal hechos, sí. Entonces, miren, por ejemplo, este corral es un corral de cemento, pero miren las condiciones en que está el suelo. Miren, por ejemplo, acá, hay muy buen confort para el animal, aunque es un piso en tierra, miren que está limpio. ¿En qué pecamos? Pues, sacamos una muy buena leche de una calidad nutricional muy buena, pero ordeñamos en baldes plásticos. Entonces, esto le quita valor de inocuidad a la leche que estamos produciendo. Entonces, muchas veces no es que porque sea manual es sinónimo de malo o de baja calidad, no. Es también el compromiso que nosotros como productores y como operarios que queremos darle o el sentido de responsabilidad que tenemos frente a la actividad. Entonces, el mensaje que quiero dejar es ese, es el compromiso y la responsabilidad que como productores debemos tener frente a la actividad y decidir si lo queremos hacer de esta manera o si lo queremos hacer de esta manera. Entonces, ahí realmente es compromiso, el querer hacer las cosas bien. Entonces, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Eso es un ordeño manual, pero miren aquí, el vaquero tiene su información, está pesando la leche, tiene ya un bastón para realizar la identificación electrónica. Entonces, básicamente, ¿qué ventajas tiene esto? Se disminuye el tiempo de los procedimientos, generamos información mucho más confiable, tenemos herramientas para tomar decisiones de forma mucho más oportuna y volvemos más eficiente y productivo un sistema. Y eso se traduce en ¿qué? En rentabilidad, que es en últimas lo que todos estamos buscando. Entonces, miren, estos son unos indicadores de gestión de un ordeño. Esta es la información de Hacienda Cuba, desde el año 2013 hasta el año 2019, que ordeñábamos de forma manual. Miren que en el año 2013 ordeñábamos 150 búfalas. Yo sí puedo sacar acá el puntero. Ya. Bueno, no sale. En el año 2013 ordeñábamos 150 búfalas, un rendimiento de 33 búfalas por persona al día. Se sacaban 83 litros por ordeñador. Entonces, mire que esto va muy acorde a lo que les mencionaba al inicio. En unos procesos pues, que se trataban de hacer de la forma más higiénica posible. Todo eso también toma tiempo, pero lo retribuye el transformador, que eso es otra cosa también muy importante, hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos transformar o formalizar nuestra actividad, que es un tema también significativo en términos de rentabilidad. Estos son en el ordeño manual los tipos de puestos que se manejan. Este es un brete a la par. Básicamente el ordeñador se sienta en este punto y cuando hace el atete lo realiza por la parte trasera. Eso tiene una ventaja, y es que a la búfala estar acá en el puesto y se realiza el atete o estimulación para la eyección de la leche por la parte trasera, esto permite que el vínculo madre-cría no sea muy estrecho y nos permite ordeñar la búfala con cualquier cría, porque como ella está entretenida, acá también con lo que se le pueda disponer, entonces no tiene la facilidad tampoco para voltear y oler la cría, pero ya sabe que hay una cría ahí y se está sintiendo estimulada. Entonces,
eso nos permite aumentar un poco el rendimiento del operario hora, cuántas búfalas ordeña por hora, eso nos permite también eso. Entonces, mejorar también la disposición de la sala para el ordeño manual nos permite también, con estas construcciones, optimizar los procesos. Bueno, los tipos de ordeño mecánico, vamos a hablar del brete a la par, o más conocido como paralelo. Este es un ordeño característico en ordeños que son a cantina. Generalmente se usa donde hay pocas hembras para ordeñar. Su costo no es muy alto, está entre un 15 o un 20% del valor de una sala con que tenga fosa, o foso, perdón. Su rendimiento está alrededor de 56 búfalas hora por operario en una sala más o menos de 4 puestos. ¿Qué desventajas tiene? Que no hay muy buena ergonomía para el operario. Entonces, porque el operario está al mismo nivel de la búfala, entonces tiene que agacharse, levantarse, luego llevar la caneca cuando se llena, entonces esto le baja un poco de eficiencia. Esto es un ordeño que no es a cantina, tiene conducción a unidad final. Miren que es un brete a la par o paralela también, pero tiene esa ventaja que no es a cantina, entonces aumenta un poco más su rendimiento, puede estar entre 60 y 70 búfalas hora. Luego viene el tándem, como ventajas tiene que el ordeñador tiene una postura mucho más cómoda, hay una mejor visibilidad para la ubre, si llegan en algún momento con algún golpe o alguna laceración o algo, es más fácil para el operario pues, evidenciar este tipo de afectación que traiga la ubre, hay menos riesgo de accidentes, es mucho más seguro para la búfala y para el operario. La búfala puede recibir un tratamiento individual sin retrasar el ordeño, ya que cada una de ellas entra y sale individualmente a cada puesto. Ahí, con una muy buena rutina se pueden lograr rendimientos entre 50 y 80 búfalas por operario hora. El ordeño es muy tranquilo y confortable. Bueno, esto es básicamente lo que el tipo tándem. Se manejan 2 líneas. Dependiendo pues de la cantidad de puestos son los operarios que van en el foso. Es muy importante también en el momento de diseñar las salas tener en cuenta el confort del animal, el tema de la ventilación, en los pisos también ahora se cuentan pues con otras comodidades como los tapetes, otras cosas que mejoran también el confort de la búfala, porque cuando la búfala llegue a la sala, indiferente que sea ordeño manual o ordeño mecánico, debemos pensar en que ella asocie eso con estímulos positivos, que sienta que la van a tratar bien, que va a llegar a pasar bueno, que va a encontrar una sal, que va a encontrar de pronto algún otro suministro como una melaza o algo que le mejore esa condición en el momento que está ahí, y todos esos estímulos positivos se traducen en mayor producción de leche y más rentabilidad. ¿Qué desventajas tiene el ordeño mecánico tipo tándem? Que necesita una superficie construida mucho más amplia, porque entre ubre y ubres más o menos hay 2.5 metros de distancia, entonces se necesita mucho más espacio para construcción, lo que hace que esto sea mucho más costoso. A diferencia de las salas con paralelo o espina de pescado, que enseguida la vamos a ver, las distancias recorridas por los operarios en el foso por día, perdón, ay, se me escapa la palabra, por tiempo de ordeño, es decir, si es mañana o en la tarde, pueden recorrer más o menos en un ordeño en la mañana. Si no hay un buen rendimiento afuera, pueden estar recorriendo entre 1 kilómetro y 2 kilómetros solo en el foso, haciendo el recorrido de poner pezoneras, de limpiar las ubres, de abrir las puertas. Entonces, eso es otra de las cosas que le quita rendimiento al tipo tándem. Otra desventaja es que tiene muchas tuberías y dependiendo de la configuración que se haga de la sala, puede haber mayor o menor automatización. Entonces esto aumenta mucho más el costo de mantenimiento y el costo de inversión. Luego viene la sala o el diseño espina de pescado. ¿Qué ventajas tiene? Como la sala tipo tándem proporciona una mejor postura
para el ordeñador, permite visualizar muy bien la ubre, un sistema de herrajes y de puertas extremadamente sencillo y económico, se puede ampliar muy fácilmente, necesita menos área que el tipo tándem, hay muy buenos rendimientos, pues se puede llegar a tener hasta 100 búfalas por operario hora. ¿Qué desventajas se tiene? Para alcanzar esos rendimientos de hasta 100 búfalas por hora, es muy importante que se homogenicen bien los lotes por producción. ¿Por qué? Porque tiene la desventaja de que este sistema es todas entran, todas salen. Entonces, si hay una búfala que da mucha más leche que las demás, eso va a retrasar que las que dan menos leche, que lógicamente se terminan de ordeñar mucho más rápido que la que más leche dio, entonces tienen que esperar hasta que terminen de ordeñar la última para poderla soltar todas. Y entonces esto genera también incomodidad en las búfalas y hace que se presente pues algunas alteraciones. Entonces hay que tener extremo cuidado con la selección y estandarización o homogenización de los lotes. Una desventaja es que no se pueden realizar tratamientos en el momento del ordeño, hablando específicamente en lo que se refiere a manejo de ubres. Y otra cosa es que esto también va muy ligado a cómo se conformen los lotes, es que a las búfalas estar más juntas hay mayor superficie de contacto y esto puede aumentar el estrés térmico. Entonces, por eso es extremadamente importante que se homogenicen bien los lotes para evitar que este estrés térmico aumente. Si la sala no cuenta con ventiladores, entonces al aumentar el estrés térmico, esto causa estrés en el animal y por ende bajas en la producción de leche. Otra ventaja que tiene esta sala o este diseño de espina de pescado es que las tuberías, pues se cuenta con muy pocas tuberías y se pueden graduar las alturas dependiendo si manejamos unos lotes de novillas que tienen menos alzada que unas búfalas adultas. Entonces esto es otra de las ventajas, que se puede brindar mayor confort al animal. Otros tipos de ordeño que han venido cogiendo fuerza en el país son los ordeños móviles. ¿Qué ventajas tienen? Que son muy versátiles. Nos permiten llevar el ordeño a las búfalas y no las búfalas al ordeño, evitando pérdidas energéticas y por ende pérdidas en la producción. ¿Qué desventajas se tienen? Que entre más se movilicen estos equipos, pues se tiende a tener una descalibración de los mismos y entonces pues esto también afecta, puede llegar a afectar los pezones de las ubres y por ende el tiempo de ordeño. Entonces, una premisa, la decisión más neurálgica es cómo y por qué pasar del manual al mecánico. Entonces, siempre nos dicen, no, es que es mejor ordeñar con mecánico. No, no es mejor, dependiendo de los problemas que usted tenga y de la configuración que quiera. Entonces, debemos hacernos varias preguntas al inicio. Y la primera que yo les tengo es esta. ¿Será que montando un ordeño mecánico sí solucionaremos los problemas que tenemos actualmente? Entonces, hay una cosa muy importante y es que la única máquina que trabajaría 365 días al año en la finca sería la del equipo de ordeño, pero ella no trabaja sola, trabaja con un operario. Y si a eso le sumamos, si no tenemos un buen esquema de mantenimientos, se nos puede crear una bomba de tiempo, de pérdidas y de estrés en la finca. Entonces es extremadamente importante definir parámetros como los siguientes. Recuerden, lo más importante es el respaldo y el soporte técnico. Normalmente en finca no estamos al lado de ciudades principales, donde está el técnico, donde está el soporte, donde está el repuesto, donde está la solución. Entonces, a la hora de escoger el ordeño mecánico, es muy importante. Todas las marcas son buenas. ¿Qué define que trabajemos con una o con la otra? El respaldo y el soporte técnico. Y la facilidad que tengan de darnos soporte en el momento que más lo necesitamos. Porque ¿qué hacemos nosotros con 200, 300, 400 o hasta 800 búfalas y solo con 4 personas para ordeñar? Entonces, realmente el tema no es fácil y la decisión es muy neurálgica. Otra cosa que debemos pensar, contamos con agua de buena calidad para el lavado del equipo, porque si no, entonces lo que hacemos es multiplicar bacterias y afectar la calidad de la leche. La máquina es muy buena,
pero ¿será que tenemos personal capacitado para hacer una buena labor? Entonces, antes de empezar, o dentro de las actividades que debemos desarrollar a la par de la construcción y de la selección del sistema de ordeño que vamos a implementar, si es ordeño mecánico, es extremadamente vital el capacitar el personal, porque podemos tener la máquina más lujosa, la máquina más bien configurada, la máquina más automatizada, pero si no tenemos el personal capacitado, no va a funcionar. No va a funcionar y de eso estoy completamente seguro. Entonces, el personal es vital. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanta tecnología queremos? ¿Será que sí necesitamos tanta tecnología? Porque de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia vamos a analizar la información que nos soporte o que nos provee esa tecnología que queremos implementar? ¿Listo? Y otra pregunta también que nos puede abrir un sinnúmero de posibilidades, de ventajas o desventajas, y es, ¿ordeñaremos con bucerro o sin bucerro? Entonces, ya el doctor Luis en la conferencia anterior nos habló en cierta medida de este tema también, y es extremadamente neurálgico esta decisión. Recordemos que el búfalo tiene unos requerimientos altos en sus primeras fases de desarrollo en grasas, en proteínas, en energías, y los lactorreemplazadores con que contamos en el país, todos están hechos, o en su gran mayoría, están hechos a base de grasas y proteínas de origen vegetal, que no suplen el requerimiento que tienen nuestros bucerros. Entonces, de ahí el primer problema. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de esas crías? ¿A dónde se va a ir la mortalidad? Entonces, eso es un punto neurálgico y que tenemos que revisar bien antes de estandarizar nuestro modelo de producción. Y otra cosa importante es cuántas búfalas ordeñamos actualmente y cuántas queremos ordeñar en los próximos 5 años. Porque siempre o generalmente somos muy inmediatistas y queremos solucionar un problema de hoy. Pero en 5 años no es lo mismo yo hoy ordeñar 200 búfalas, pero tener terreno o tener área para sostener 800 o 900 vientres, y que en 4 o 5 años yo pueda llegar a eso. Y la sala, ¿dónde se me quedó? Si la tecnología todavía está vigente, entonces prácticamente me toca montar una sala nueva, solo por no haber sido previsivo y haber tenido un buen diseño desde el inicio. Entonces es extremadamente vital también revisar hasta dónde queremos llegar o hasta dónde vamos a tratar de optimizar nuestros procesos. ¿Listo? Bueno, el proceso de avance y transición. Ahora les muestro un poco de cifras, pero a las conclusiones que hemos llegado en el acompañamiento que he tenido pues, la oportunidad de realizar a diferentes procesos de transición en el país, de ordeño manual a ordeño mecánico, es que es extremadamente vital, y esta expresión de pronto me estoy pasando en usarla, pero hemos encontrado que las búfalas deben pasar mínimo por un proceso de avance 1 o 2 meses antes de empezar a usar la máquina. ¿Por qué? Porque la búfala es un animal extremadamente sensitivo y para ellas es muy importante familiarizarlas con los ruidos, con la rutina y el ambiente al que va a llegar, y más si es una bubilla que va a entrar en un proceso de estrés adicional como su primer parto, su primera interacción con hembras adultas, que normalmente desde la maternidad ya se pueden presentar algunos problemas. Entonces, es muy importante que mínimo, un mes antes de empezar a usar la máquina, llevemos las búfalas al nuevo sitio de ordeño para familiarizarlas con todos estos ruidos y con todo este nuevo ambiente. Y otra cosa que hemos visto que afecta a las búfalas es que normalmente ellas, cuando llegan a un lote, ellas establecen su jerarquía o su posición social. Siempre hay una más dominante y ahí se va armando como la escalerita. Entonces, ellas en esa interacción social que tienen, eso les genera confort. Y no es lo mismo cuando ella va con su grupo y llega a un nuevo ambiente que entre todas se acompaña, a cuando llega un proceso nuevo de ordeño
la cambiamos de lote, esto genera un estrés adicional. Y hemos visto que hay un porcentaje alto de esas búfalas a las que les causamos ese estrés, secan la leche. Entonces perdimos ¿cuánto tiempo? Perdimos 1 año, 15 meses de preparación de esa búfala para ese momento de ordeño, y por una mala decisión cortamos con una lactancia. Entonces, cuando las búfalas entren a la sala para su reconocimiento, es muy importante también que las crías estén ahí, porque ese vínculo madre-cría, como lo mencionaba Luis, es muy relevante y le genera un mayor confort al animal el sentir que cuando llega a ese nuevo espacio, ella ya se ubica con la cría. Entonces eso va a facilitar el periodo de adaptación y va a ser mucho más rápido este cambio, la asimilación a este cambio. ¿Listo? Bueno, ¿qué aspectos a tener en cuenta para el diseño de la rutina del ordeño? Pues, como lo mencionaba en unas slides atrás, la capacitación del personal es vital. El ordeño mecánico es solo una herramienta. El procedimiento es dirigido por los operarios. Si no hay capacitación, empeño y dedicación, el resultado no será bueno, así tengamos la herramienta más sofisticada. Entonces, en eso lo reitero, es determinante en todo el proceso. Entonces, en esta rutina, básicamente, pues, normalmente cuando escogemos una casa comercial que nos acompaña en el diseño y selección del equipo, estas vienen ya con un paquete establecido, también por términos de garantías y todo este tipo de cosas. Entonces ellos nos recomiendan las dosificaciones de los productos, los tiempos de espera y la acción del producto. Es extremadamente vital contar con un agua de muy buena calidad, porque los productos no actúan igual en aguas duras, aguas más neutras. La buena limpieza de la punta del pezón, el descarte de los 2 primeros chorros, el famoso despunte que llamamos, y la temperatura del lavado, porque recordemos que la leche búfala tiene mucha grasa y si no manejamos una buena temperatura no nos va a quedar bien hecho el procedimiento de lavado. ¿Okay? Bueno, entonces este es el procedimiento que se debe realizar pues diariamente. Hay unas verificaciones, miren por ejemplo acá quedaron algunas evidencias de un lavado no realizado efectivamente, puede ser por la temperatura o la calibración del equipo. Entonces los primeros meses pues hay que hacer unos ajustes mucho más continuos, y hay formas de evaluar también esa rutina. Entonces esto es una rutina, una buena rutina, básicamente dependiendo pues de la configuración del equipo se puede contar algunas con identificación electrónica, unas sin identificación electrónica, pero básicamente la rutina empieza cuando el animal entra al puesto. En ese momento la búfala, el operario debe aplicar los productos, esperar que estos actúen, realizar la limpieza de cada pezón, de la punta del pezón es extremadamente vital, y empieza el periodo de masajeo de esa ubre, de ese pezón, y se activa el vacío y empieza la rutina. Aquí hubo un proceso efectivo y bueno de esa rutina de ordeño. Cuando por algún motivo en la sala se presenta algún ruido, algo que afecte o que no está dentro de la rutina normal de la sala o algo, o algún estrés en el animal, hay unas caídas. Normalmente la búfala recupera nuevamente y se estabiliza, pero muchas veces esto no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos estímulos son negativos, entonces cae el vacío, la búfala pierde el estímulo y cae la pezonera. Entonces, es extremadamente vital que dentro de todo el proceso de la rutina del ordeño siempre se cuente con el mismo protocolo, porque esto va a garantizar que el estímulo va a ser el adecuado y por ende el sostenimiento de esa rutina de ordeño y el sostenimiento de esa eyección de la leche va a ser efectivo hasta alcanzar un buen término y la eyección total de esa leche. Normalmente uno puede calibrar la máquina para dejar un porcentaje de leche previendo que la cría después al final del proceso escurra esa ubre, garantizando una mejor sanidad y también pues un apoyo a los bucerros. Lo importante es que si vamos a ordeñar con bucerro, la oferta de ese pezón o de ese cuarto sea antes también
procurando que haya un mejor estímulo para que la búfala esté mejor dispuesta a dar la leche cuando entre al puesto. El tema de la rutina y el por qué descartar los primeros chorros. Esto aplica para ordeño manual y para ordeño mecánico con mucha más razón. Siempre nos dicen, no, es que en búfalas por lo largo del canal del pezón no es necesario descartar los primeros chorros. Pues yo tenía esa misma creencia. Con el acompañamiento que hemos realizado a estos procesos y acompañados de esta máquina que básicamente lo que hace es que mide el recuento de células somáticas, no sé si alcanzan a ver bien, pero una rutina de ordeño donde no se descartan los 2 primeros chorros, se puede subir hasta 90 o 110 de recuento de células somáticas. Mientras que cuando hacemos una buena rutina de ordeño y descartamos los 2 primeros chorros, eso se baja hasta un 41 y a 33 de recuento de células somáticas. El que ordeña manual y lleva su leche a producción de queso, lógicamente le va a rendir más. Y el que está sacando leche para venderle a cualquiera de estas empresas transformadoras, pues va a tener una mejor calidad higiénica. Lógicamente le pagarán mejor. Vean aquí también otra evidencia. Miren, está una buena rutina, 42, 46. Aquí una mala rutina de ordeño, se subió a 92. Entonces, solo con hacer una buena limpieza de la punta del pezón, descartar esos 2 primeros chorros, vamos a tener un diferencial significativo en la inocuidad de esa leche que estamos produciendo. Otro tema extremadamente importante es que a las búfalas no les da mastitis. Señores, sí les da mastitis. Esta es una gráfica que nosotros pudimos construir en compañía de todo el equipo. Cuando nosotros ordeñábamos en ordeño manual, normalmente, quincenalmente, realizamos una prueba de Californian Mastitis Test a todas las búfalas que se encuentran en el ordeño. No superábamos el 1.2%, pero al pasar al mecánico, oh sorpresa, nos subimos casi al 35% y empiece a trabajar para bajarla. Trate. Entonces, miren, un mes, se me pasa. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses nos demoramos para lograr estabilizar el problema del aumento del recuento de células somáticas y el problema de las afectaciones de mastitis subclínicas en las búfalas. Después de tenerlo en 1.2%, se nos subió casi al 35%. Y señores, hoy en día no lo hemos logrado bajar del 3.2%. Entonces, de ahí la importancia de hacer un buen despunte, de tener una buena rutina de ordeño, de realizar cronológicamente esta evaluación y este seguimiento, porque si hacemos las valoraciones económicas de las pérdidas que podemos causar por mastitis subclínicas, más aún contando con que tenemos leches que pueden estar entre 1.900 pesos a 2.600 pesos por litro, y si tenemos el 3% de nuestras búfalas afectadas, ¿a dónde se puede ir esa pérdida al año? Entonces, es importante que realicen estos seguimientos, tanto en ordeño manual como en ordeño mecánico. Otra cosa importante es que con el ordeño mecánico nos obliga a hacer una mejor preselección de nuestras búfalas, porque así el equipo esté diseñado y las pezoneras sean especiales para búfalas, teniendo en cuenta que los pezones de las búfalas son de un diámetro un poco más diferencial que en el vacuno, se presenta mucho deslizamiento. Y cuando se presentan deslizamientos porque no hay una buena succión, eso también ayuda a que la rutina del ordeño no sea efectiva, se pierda estímulo y se seque la leche. Entonces eso también predispone a un mayor aumento de recuento de células somáticas. Entonces esas búfalas que no cumplen con un estándar adecuado de conformación de ubre, simetría en los pezones, grueso y largo de pezones, lastimosamente no deben ingresar al ordeño mecánico, porque nos acarrea altos costos o pérdidas por este sinnúmero de cosas que les acabo de mencionar. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de
medir el 100% de los pezones de nuestras búfalas, y hoy tenemos estandarizado el parámetro ideal para nosotros. Entonces, si nosotros hoy saliéramos a comprar una búfala, ya tenemos muchos más requerimientos a la hora de seleccionar hembras de reemplazo para nuestro hato. Entonces eso también nos va obligando a ser un poco más juiciosos. Entonces, la gestión de la información y algo de costos, pues como les dije ahora, dentro del diseño y la configuración del equipo que nosotros estemos buscando, y también esto aplica para el tema manual, del ordeño manual, porque en el ordeño normalmente uno va a las fincas y ve qué pesan la leche, qué pesan las búfalas, qué pesan las crías, pero qué estamos haciendo con toda esta información. Entonces no es que nada más las personas o las empresas que tienen ordeño mecánico son los que tienen acceso a estas informaciones. No. Pilas, que ese no es el mensaje. El mensaje es: todos tenemos las mismas posibilidades en términos de gestión y de optimización de rendimientos y de productividad. El hecho es cómo aplicamos y cómo transformamos esa producción o esa gestión de esos ordeños y de nuestros hatos en rentabilidad. ¿Listo? Entonces, una de las configuraciones que nosotros manejamos es que el registro de la leche es automatizado. Cuando la búfala entra al puesto, pasa por un lector que de hecho es la misma chapeta identifica. Al ser leído por el lector, activa el vacío, pasa al sistema y automáticamente, después del flujo de la leche, que es un medidor de flujo, y a la búfala terminar su proceso de ordeño, esto queda registrado en el sistema día a día. Entonces esto nos permite pues hacer unas gráficas diarias y donde encontramos lo siguiente. Les voy a mostrar más o menos cómo fue el proceso y en qué costos se puede incurrir, o en qué problemas o en qué alteraciones podemos incurrir hablando desde la parte de gestión de ese ordeño, que normalmente ninguna de las empresas que seleccionemos para diseñar o que nos acompañen en este proceso del montaje de nuestra sala nos va a hacer énfasis, y realmente no tienen por qué hacerlo. Los que estamos produciendo somos nosotros, y los que conocemos lo neurálgico y lo delicado y lo sensitivo de nuestras búfalas a todos estos cambios somos nosotros. Entonces tenemos que ser previsivos y mirar cuáles van a ser las pérdidas para poder mitigarlas. Entonces, ¿qué encontramos? Que en el primer día se ordeñaron 120 búfalas y la producción fueron 60 litros de leche. Entonces es un tema realmente complejo, y miren aquí, solo hasta la semana 148 ya logramos producciones un poco más estables. Luego el total de leche de búfala por día, esto es otro tema también extremadamente interesante, también se puede deber a la constancia o a la frecuencia o a la ¿cómo decirlo? A la regularidad en la presión del ordeño, porque no es lo mismo que ordeña una máquina que ordeña siempre teóricamente con la misma rigurosidad a un ordeñador que maneja un estado de ánimo. Hoy vino contento, no peleó con la señora, entonces ordeñó bien. Y a eso sumémosle que las 10 primeras búfalas las ordeña muy bien, pero cuando ya van la búfala 50 o 60, ¿será que tiene la misma fuerza para ordeñar con las mismas ganas? Así que ahora no puede. Entonces encontramos que búfalas que históricamente no daban más de 3, 4 litros, fueron búfalas que empezaron a incrementar su productividad, y son búfalas que no bajan de 8 y 9 litros de leche. Entonces esto nos ha permitido hacer una evaluación mucho más juiciosa de nuestras hembras, encontrando también que estamos logrando mejores persistencias de lactancias, hablando específicamente de las bubillas, que normalmente traen una mayor irregularidad. Con el ordeño mecánico no, estamos logrando mayor persistencia de lactancia. Antes llegábamos en promedio a 205 días en leche, ya en este momento vamos en promedio en 255 días en leche efectivos. Entonces esto también nos ayuda a aumentar la productividad. Esto es un poco más o menos cómo fue o cómo ha sido el proceso. Entonces miren, cuando empezamos teníamos búfalas en promedio de 10 litros, de 9, de 8,7, de 6,7.
Ustedes saben que el ordeño es dinámico, entran y salen búfalas, entre más búfalas entren, pues más tortuoso se va haciendo el problema si no hacemos un buen proceso de amance, pero miren que ya para de febrero a marzo ya no teníamos búfalas de 8 ni de 7 litros, sino que se nos bajaron a 4, a 3,7, a 3,3, porque están siendo sometidas a un sinnúmero de procesos que son nuevos para ellas. Luego en abril, a eso se le sumó el verano también, entonces mire, ya son búfalas que no daban ni 10 ni 4, sino que se bajaron a 3,7. Luego en mayo hubo un sostenimiento. ¿En qué estamos hoy en noviembre? Que ya somos conscientes de que el proceso de amance es extremadamente riguroso y preferimos gastarle tiempo a un buen amance porque hoy estamos logrando esto. Ya tenemos un porcentaje interesante de nuestras búfalas en promedio de 9,2, 8,6, 7,8. Entonces, miren, realmente el éxito de una buena transición de un ordeño manual a un ordeño mecánico es el amance de nuestras búfalas. Y cuando hablo de amance, es de que ellas se adapten bien al nuevo sistema, porque normalmente nuestras búfalas son unas búfalas muy mansas, pero ese cambio de rutina les golpea muy duro y ellas son muy sensitivas y esto las afecta bastante. Entonces, en el tema de la gestión de la información, es muy importante el definir cómo estamos organizando nuestros lotes, porque en base a eso también podemos programar la rotación y la calidad nutricional de las pasturas que estamos ofertando, y más aún si estamos haciendo un suministro, de algún suplemento. Entonces, miren, aquí tenemos búfalas de 40 días de paridas, 80, 160, 200, y las que ya van buscando salir de la sala. Entonces, para terminar, estos son algo de las cifras. Miren que nosotros estabilizando el sistema nos demoramos alrededor de 6 meses, encontrando pues las modificaciones que tuvimos que hacer fue optimizar el proceso de amance, y miren que comparados con el año 2019, ya en agosto habíamos nivelado las pérdidas que traíamos y mejorado la producción en comparación al año anterior. En estos momentos, los costos que manejamos por ordeño al día, por búfala, está más o menos en 2.350 pesos. El promedio está más o menos en 4,6 litros y nos están pagando el valor por litro de leche está a 2.100 pesos. Entonces ya ustedes podrán hacer las cuentas. Para nosotros es extremadamente viable ordeñar nuestras búfalas, incluso suministrando concentrado, con los beneficios que esto trae. Y adicionalmente a eso, las búfalas que están de 0 a 180 días de paridas ingresan 2 veces a la sala, en la mañana y en la tarde. Y en el ordeño de la tarde nos suma el 40% del total de la producción del día. Bueno, yo creo que ya estamos muy cortos de tiempo. Yo con esto ya termino. Espero haberles podido aportar algo. Feliz tarde, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por tan interesante conferencia. Vamos a dar 2 preguntitas, dado las cuestiones de tiempo que tenemos, y son las siguientes. ¿Han notado alguna diferencia entre las búfalas registradas como puras con las búfalas que no son registradas como puras o mestizas? Realmente se queda uno sorprendido porque sí hemos encontrado diferencias tanto a favor como en contra. Pues eso depende mucho del trabajo genético que se lleve, pero normalmente en la evaluación que nosotros llevamos, como ustedes vieron que el pesaje de nosotros es diario y sistematizado, que no hay lugar a que haya alguna manipulación de la información, normalmente, diariamente, entre las 10 primeras búfalas, siempre hay 3, 4 búfalas que son búfalas puras. Entonces, realmente es grato saber que vamos a poder hacer una evaluación mucho más juiciosa de estos animales, porque si son puras, deben pagar con mayor razón la estadía en la finca. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Se pueden encontrar ventajas con los ordeñadores portátiles en búfalas? A mí personalmente me motiva ese tema porque para mí es mucho más ventajoso en términos productivos y de desgaste energético del animal que se desplace el ordeño a la búfala y no la búfala al ordeño. Esto nos facilitaría muchas cosas, hablando en términos de mantenimiento de callejones,
hablando en términos de producción, hablando en términos de estrés, me parece muchísima mejor alternativa esta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés. A nuestros invitados, pues queremos decirle que si tienen alguna pregunta, nosotros se la haremos llegar al doctor Andrés con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por tan interesante conferencia. Bueno, con el permiso de ustedes, me voy a permitir mostrar unos videitos de nuestros patrocinadores. En Becol estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado. Adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad. El compromiso lo llevamos marcado. Trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores. Nos aseguramos que todos tengan las medidas sanitarias para salir de casa, permanecer en la empresa y regresar bien a sus hogares. Hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en ellas para proteger a quienes nos inspiran. Feliz de estar trabajando en Becol. Con Becol me siento protegido. En Becol estoy tranquila. Becol cuida de mí. ¿Tú confías en nosotros? Y Becol sigue firme para ti. Seguimos manteniendo los protocolos para cuidar de todos. Comprometidos con el campo, unidos por la sociedad. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Trabajamos por la sanidad y la inocuidad del campo colombiano. Visite nuestra página web www.ica.gov.co. Síguenos en nuestras redes sociales. Escriba vía WhatsApp al número 318-594-6966, solicitando el enlace para ingresar al grupo informativo. ICA, 58 años al servicio del sector agropecuario. Juntos por el campo. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta sesión. Doctora Alba, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por por acompañarnos en esta jornada. El día de mañana espero contar también con la presencia de ustedes. Tendremos la compañía del doctor Camilo Páez, experto en el tema de manejos, y costos y gerencia de la producción ganadera. Él nos acompañó en el diplomado sobre gestión de sistemas de producción bufalina que realizó Asobúfalos hace 2 años y medio, 2 años más o menos, y también nos acompañará el doctor Wilson Andrés Barragán, quien ha estado investigando muchísimo sobre el tema de la cadena productiva bufalí. No quiero de todas maneras despedirme sin darle los agradecimientos al ingeniero Andrés Felipe Pérez, quien de una manera muy asertiva nos brindó su conocimiento y su experiencia en materia de los sistemas de ordeño y el manejo de la búfala. Estoy segura que él está presto a atender cualquier inquietud, hacer ampliación de información y lo que necesiten. Es demasiado lo que tenemos para compartir y el tiempo a veces no es suficiente, pero bueno, tenemos también oportunidad de volver a encontrarnos cuando ustedes lo consideren, lo coordinamos con la Universidad de La Salle y
seguiremos hablando de búfalo. Muchas gracias a todos. Claro que sí, y pues reiterarlo de nuevo, los esperamos mañana en la sesión de cierre de este seminario bufalero. ¿Qué tan lejos queremos llegar con el búfalo? De la Universidad de La Salle, no queda más sino darles el agradecimiento y esperarlos. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta ahorita al final de la sesión. Esos datos serán muy importantes para los eventos que vienen a futuro. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de mañana para el cierre del evento. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.